Delgado es psicólogo de la Universidad Nacional, magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, excoordinador académico y exprofesor del programa de estudios políticos de la misma universidad. Es exprofesor de las universidades Jorge Tadeo Lozano, Universidad de La Sabana y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Psicología Política. Es autor de investigaciones y publicaciones sobre disposición al voto, disposición a actuar agresivamente en política, el proceso constituyente, neurociencia, psicología política y polarización. Actualmente es el director de la especialización en estrategias psicopolíticas para la democracia y la construcción de paz de la Universidad Externado de Colombia. Y hoy en Congreso y Sociedad hablamos con él sobre el uso de los atajos cognitivos en los contextos políticos, las estrategias fundamentadas en la consulta clínica aplicadas a la política y la ética detrás del uso de las estrategias psicopolíticas para impactar en la opinión pública. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña Marco Antonio Muñoz. Marco Antonio, bienvenido a Congreso y Sociedad. Me place mucho estar con ustedes, muy amable por esta diferente invitación. Doctor Marco Antonio, ¿cómo nació y cuál es el aporte del programa de estrategias psicopolíticas para la democracia y la paz que lanzó la Universidad del Externado hace 4 años como una especialización? Básicamente el desarrollo tiene que ver con el desarrollo mismo de la psicología política, como área del conocimiento que ha sido derivada en buena parte de la psicología social y que tiene una personería propia en estos momentos, ¿no es cierto?, en el mundo, y que está regida con un criterio, básicamente, con un perfil claramente interdisciplinario. Si nos miramos, entonces, por ejemplo, la ISPP, que es el máximo organismo que rige los destinos de la psicología política en el mundo, uno encuentra que está conformada por psicólogos, por psiquiatras, politólogos, internacionalistas, abogados, sociólogos, historiadores, que contribuyen fuertemente al desarrollo científico de la psicología política. Y por otro lado, pues el salto que ha dado la psicología política en el mundo, en sus conocimientos científicos, para generar tecnología psicopolítica, que le permite precisamente en estos momentos a la psicología política en el mundo hacer una propuesta psicopolítica que buscamos precisamente que se desarrolle en beneficio de buenas causas, de causas loables, de causas valorativamente positivas, como es básicamente el fortalecimiento de la democracia y el fortalecimiento de la paz en Colombia y en el mundo, por supuesto. Claro, y eso es muy interesante porque cuando se escucha esto de la psicopolítica, se relaciona quizá por el paradigma que existe más con las estrategias de manipulación, pero esto no es así porque justamente se está buscando un enfoque de paz, ¿es correcto? Perfecto, es eso, es colocar ese conocimiento para causas nobles y no para causas innobles, para causas valorativamente positivas en el terreno de la política, ¿no es cierto? Como lo hemos dicho, el fortalecimiento del sistema democrático que está en crisis en todo el mundo. La crisis de la democracia es mundial, pues, y el problema de la paz, que es un problema también mundial. Entonces son dos problemas fundamentales para el mundo en estos momentos, ¿no es cierto? Democracia y paz, y creemos que tenemos el deber de aportar desde el ángulo de la psicología política a la solución, ayudar a la solución de esos problemas. Vamos a desglosar un poco más lo que es la psicología política desde el punto de vista del cerebro. ¿Por qué algunas personas tienden X o Y tendencia política? ¿Por qué algunas personas, digamos, que se sienten identificadas con causas de izquierda o de derecha? ¿Qué pasa a nivel cerebral y qué pasa a nivel biológico para tomar estas decisiones políticas? Sí, muy interesante la pregunta porque la psicología política también ha retomado todos esos estudios que se han hecho en neurociencia social, y en este momento hay una rama muy fuerte de la psicología política que trabaja esas áreas de la simbiosis que hay entre la neurociencia social y la psicología política. Y se ha encontrado muy claramente que, por ejemplo, el cerebro, el funcionamiento cerebral de las personas de izquierda tiende a ser un poco distinto del funcionamiento cerebral de las personas de derecha. Pero uno tampoco podría, a partir de eso, llegar a conclusiones un poco biologicistas, en el sentido de que estamos determinados para ser de izquierda o determinados para ser de derecha. No, son las experiencias mismas de las personas, la socialización temprana política que reciben las personas en buena parte, familiar también, y en los centros educativos, sus experiencias, las que van afectando
la labilidad cerebral, el cerebro, y van conformando unas formas distintas de funcionamiento en cerebros de derecha que cerebros de izquierda. Es algo muy impactante porque quiere decir que realmente la tendencia política sí influye en el pensamiento de uno, sí influye en su día a día y sí influye en su ejecución en las decisiones. Evidentemente, sin las percepciones, en las sensaciones, la capacidad de colocarse en la postura de la otra persona. Ese tipo de cosas sí se van afectando con las posturas que uno asuma de derecha o de izquierda, pero van afectando el funcionamiento cerebral también, por supuesto. Doctor, ¿y qué impacto tienen los políticos en la psicología de masas teniendo en cuenta esta información de la que ustedes disponen? Pues que estas son áreas muy nuevas del conocimiento, ¿no? Lo que se llama la neurooratoria, por ejemplo, que se está hablando ahora de la neurooratoria, son áreas muy recientes del conocimiento. Yo creo que en el terreno de la política todavía están por estrenar en buena parte, ¿no? Pero indudablemente que eso puede hacer que los políticos utilicen esas herramientas, pero lo que buscamos nosotros es que si se utilizan esas herramientas no sean para manipular a las personas, sino que sean realmente para buscar causas nobles como la democracia y la paz. Claro, pero un político que quiera llevar su mensaje, así sea un mensaje loable y sea un mensaje de paz, pues aplica algunas herramientas, algunas técnicas, algunas formas de comunicar su mensaje. Dentro de la especialización que ustedes trabajan, ¿cómo se empiezan a brindar estas herramientas para que las personas aprendan a ejecutar estas estrategias, justamente, estas estratagemas para llevar un mensaje político? A ver, nosotros tenemos espacios muy amplios ahí en la propuesta nuestra, en el programa nuestro, que buscan desarrollar la capacidad estratégica de las personas. Porque mal podríamos nosotros exigirle a nuestros estudiantes que elaboren estrategias y las implementen psicopolíticas para fortalecer democracia y paz si no les enseñamos a fortalecer su pensamiento estratégico. Entonces nosotros dentro del área estratégica del programa tenemos unos talleres que son importantísimos para fomentar eso, para activar, para desarrollar, para fortalecer al máximo la capacidad de pensar estratégicamente. Y eso es básico por lo que estamos diciendo, porque le pedimos a nuestros estudiantes que elaboren estrategias. Si les pedimos que elaboren estrategias, tienen que desarrollar al máximo su capacidad de pensar estratégicamente para el bien siempre, para los valores positivos de democracia y paz. Eso siempre lo aclaro. Desglosemos un poco el programa. ¿Cómo es el programa? ¿Qué va a ver el estudiante en cada uno de los semestres que va a estudiar? Perfecto. Digamos que el programa está construido sobre tres pilares fundamentales. Un pilar fundamental es el investigativo. Es un sello fundamental de la investigación, sello fundamental de la Universidad Externado de Colombia, es un sello fundamental. Entonces es pilar fundamental ese pilar investigativo. Eso hace que en todos los semestres las personas, nuestros estudiantes vean talleres de investigación. Otro pilar conceptual fundamental es el área conceptual. El área conceptual está constituida por los seminarios de psicología política, con los temas que aborda la psicología política, temas que tienen que ver, por ejemplo, con el liderazgo político, con los atajos cognitivos, con la participación política, con la opinión pública, con la persuasión política, ¿sí? Con la socialización política, ¿no? Ese tipo de temas con la psicología de la guerra y la guerra psicológica, son temas que abordamos en nuestro programa, ¿no es cierto? En la parte conceptual. En los seminarios de psicología política. Conceptualmente también trabajamos otros seminarios al láter y adyacentes que tienen que ver con democracia y paz, en el área conceptual. Luego en el área ya estratégica lanzamos al estudiante a que aplique esos conocimientos, porque nosotros no queremos en el programa unos conocimientos puramente enciclopédicos y librescos, que, pues, que se quedan ahí a mitad de camino. Nos llevan a aplicarlos a la realidad. Queremos que nuestros alumnos apliquen eso a la realidad, exactamente esos conocimientos que reciben en las aulas a la realidad. En el área estratégica, entonces, hay unos seminarios que se encargan de guiar esas prácticas que hacen nuestros alumnos, ¿no es cierto? Que puede ser en un partido político, en una ONG, en una institución pública o privada, en una organización, en una colectividad, ¿no es cierto? ¿Han hecho alguno de esos ejercicios acá en el Congreso de la República? No, estamos por hacerlo y eso sí los invitamos a que los desarrollemos. Ahí está el espacio para que lo hagamos, por favor. Está el campo
positivo y verde para que los hagamos, por favor, porque sí se han hecho en muchos otros escenarios. Y entonces el estudiante en esos escenarios tiene que diseñar una estrategia, ¿no?, psicopolítica, implementarla, obtener resultados y producir un informe académico sobre esos resultados, ¿no?, siempre vinculando su estrategia con el desarrollo de democracia y paz, que es un tema fundamental. ¿Y ya cuál sería el campo de acción laboral de estos estudiantes? Estos estudiantes entonces pues pueden trabajar como asesores de políticos, asesores de campañas, asesores de parlamentarios, de congresistas, asesores de gestión pública, asesores de instituciones, ¿no es cierto?, asesores de ONGs, etcétera, siempre buscando desarrollar estrategias para la democracia y la paz en Colombia o en diferentes partes del país, porque hemos tenido estudiantes también de otros países. Volvamos a los atajos cognitivos. ¿Cómo pueden los atajos cognitivos simplificar el proceso de toma de decisiones en los políticos? Bueno, los atajos cognitivos es algo que nosotros en forma natural usamos cuando pensamos. Nosotros usamos siempre atajos cognitivos. Entre más compleja sea la realidad, más tendemos a usar atajos cognitivos, porque si no, no podríamos, en medio de esa realidad llena de estímulos, de complejidades y todo eso, movernos funcionalmente. Pero más los políticos y más la élite política, porque la élite política y los políticos tienen que tomar decisiones, y tienen que tomar decisiones en un ambiente de mucha incertidumbre, en un ambiente de mucha complejidad, en un ambiente manejado por un conglomerado inmenso de variables. Entonces, el político, el que decide políticamente, el de la élite política que toma decisiones, necesariamente, aunque no quiera, tiene que utilizar atajos cognitivos para tomar decisiones. Y además son expertos en eso. La gente que toma decisiones en la política se vuelve experta en usar atajos cognitivos eficazmente para tomar decisiones eficaces. ¿Qué tipo de atajos cognitivos suelen tomar los políticos? Un ejemplo, por ejemplo, el atajo cognitivo es lo mismo que heurística. El atajo cognitivo de heurística es muy usado, por ejemplo, uno muy usado en la política es el atajo de disponibilidad, que es utilizar la información más fácilmente disponible y sobre esa base tomar decisiones. Entonces, cuando, por ejemplo, un partido político, eso está aprobado en los estudios de psicología política, va a construir una plataforma programática o ideológica, utiliza el atajo cognitivo de lo disponible, acude a lo disponible, a lo que esté más cerca disponible, y con base en eso elabora su discurso intelectual, su discurso ideológico, su propuesta programática, utilizando los atajos cognitivos. Pero en general los presidentes también lo usan, los mandatarios, la élite política, los ministros utilizan muchos atajos cognitivos, entre ellos ese que le estoy comentando, el atajo de la disponibilidad. Pero hay muchos otros. Doctor Marco, ¿qué técnicas psicopolíticas son las más usadas para influir positivamente en la opinión pública? Por ejemplo, está el atajo cognitivo del ancla. El atajo cognitivo del ancla implica que se puede anclar en una negociación política, se puede establecer un ancla alrededor del cual gira la negociación política, para no ir muy lejos. Y pues esto es algo que lo planteo para la discusión, pero creemos que las cosas fueron en esa dirección. Cuando se negoció la paz en Cuba entre el gobierno y las FARC, hubo un ancla alrededor del cual se negoció y se tomaron las decisiones sobre la paz en Colombia. El ancla la determinó la propuesta programática de las FARC, que era quien llevaba la propuesta. Se ha encontrado en psicología política que cuando hay una negociación política, el que propone, y si lo propone en primer lugar, presenta un ancla fácilmente alrededor de la cual se maneja la negociación política. Entonces los atajos cognitivos tienen un gran uso en la política, en la dinámica de la política. Incluso pueden ser usados de manera activa o también de manera pasiva. Es decir, hay algunas personas, algunos líderes políticos que tal vez no conozcan desde la profundidad de la academia que existen estos atajos, pero sí en el día a día y en su discusión. lo usan de una manera espontánea, ciertamente. Sí, claro, aunque sería mejor tener claro esos elementos de la psicología del hombre,
frente a la dinámica de la política. Pero es cierto, muchos políticos se vuelven... Ya hemos dicho que la élite política es muy diestra en el manejo de los atajos cognitivos, aunque no sea consciente que existan, independientemente de que sea consciente o no de que existan. ¿Y qué desafíos éticos enfrentan los expertos en todo este tipo de implementación de estrategias psicopolíticas? No, pues nosotros creemos que la parte ética es fundamental porque ahí seguramente sabemos, conocemos de experiencias, de estrategias que se usan para manipular, como usted lo ha dicho anteriormente, y para usos negativos, ¿no? Para conductar a la gente y ese tipo de cosas, ¿no? No, aquí entonces es muy importante que la persona que diseñe esas estrategias tenga unos valores éticos muy claros, muy limpios, muy límpidos, ¿no? Que no le permitan usar eso para cosas negativas, sino para cosas positivas. Es todo el debate que hay entre la tecnología y la ciencia, ¿no? La tecnología por sí misma no es buena ni mala. La tecnología puede usarse para una causa muy mala, ¿no es cierto? O para una causa muy buena, ¿no es cierto? Los principios de las partículas atómicas se pueden usar para crear una bomba atómica, pero también se pueden usar para el beneficio de los enfermos. Para generar de los energía. enfermos, exactamente, y de los enfermos, en salud, por ejemplo. Entonces, es muy importante la parte ética. Usted toca un elemento clave del proceso, la parte ética, que es fundamental en nuestra universidad también, ¿no? Los valores éticos, los valores ciudadanos, los valores cívicos, los valores al servicio de la democracia, los valores al servicio de la sociedad. Y desde el mismo diseño del programa, en su nombre, ¿no? Democracia y construcción de paz. Exacto, porque no queremos soslayar eso, queremos destacarlo en nuestra propuesta programática. De acuerdo. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en la aplicación de este tipo de técnicas? Porque sabemos que ellos son el cuarto poder, sabemos que tienen una capacidad de influencia sobre la sociedad y seguramente también tienen muchas teorías en las que aplican este tipo de herramientas. Claro, por supuesto, las han venido aplicando. Sí, las han venido aplicando, evidentemente, los medios de comunicación, sí, claro. Y eso hace que pues hay que también estudiar académicamente muy seriamente el papel de los medios de comunicación en la opinión pública, porque es eso básicamente, ¿no? El papel de los medios en la opinión pública. Hay algunas teorías que señalan que los medios de comunicación no tienen capacidad de cambiar a la opinión pública, pero hay otras teorías que hablan claramente de una influencia muy grande en los medios de comunicación, por ejemplo, en el establecimiento de la agenda de la opinión pública. Exacto. Establecer la agenda de la opinión pública, y en eso hay unas posturas determinantes de los medios de comunicación, y eso lo que exige es que el comunicador social de los medios sea muy ético también, ¿no? Sea ético y tenga valores para utilizar los medios de comunicación en beneficio de la sociedad, por supuesto. En el programa, ¿qué tipo de aspirantes pueden aplicar a estudiar esto? ¿Gente de todas las carreras o gente de política, de comunicación? Gente de todas las carreras. Nosotros estamos abiertos a todas las carreras, sí, por supuesto. Aquí en nuestro programa hemos tenido, obviamente, psicólogos, por supuesto, pero hemos tenido también internacionalistas, politólogos, sociólogos, comunicadores sociales, antropólogos, filósofos, historiadores. ¿Cuáles han sido las experiencias de las personas, sobre todo de la primera generación de egresados de este programa, ya aplicadas al mundo laboral? Positivas en el sentido de que tenemos egresados del programa que han desarrollado experiencias interesantes laboralmente hablando, ¿no? Tenemos egresados que, por ejemplo, han servido de asesores de campañas de alcaldes, y han desarrollado unas gestiones bien importantes, y tenemos que varios de esos egresados están también sirviéndole a los alcaldes en la gestión pública, ¿no? Así que eso es importante. También tenemos egresados que han desarrollado las estrategias que les exigimos que desarrollen dentro del programa y luego las aplican en otros lares. Tenemos una egresada mexicana que implementó esa estrategia en Brasil, por ejemplo, y funciona muy bien. Y esa estrategia la elaboró con nosotros, en el programa nuestro. Entonces hay experiencias bien interesantes en ese sentido. Tenemos también egresados trabajando en la JEP, trabajando en los organismos de paz de Colombia, ¿no? En ONGs. Entonces son campos de acción importantes en los cuales nuestros egresados pueden desplegar los conocimientos y la formación y las destrezas que reciban claramente
en nuestro programa, pues. Doctor Marco, hay un problema que ha ido incrementando, quizá es por el seguimiento que hay de las redes sociales y de los medios de comunicación, y es la violencia política, sobre todo en entornos políticos. Antes se veía el enfrentamiento entre las personas de a pie, pero ahora pues se ven a los líderes políticos enfrentándose muy duramente, verbalmente, incluso hasta los golpes, y no solamente viéndolo desde la perspectiva colombiana, vemos enfrentamientos en el Parlamento italiano, vemos enfrentamientos en parlamentos del primer mundo que se supone que ya han pasado por estos procesos de paz y de alguna forma de mantener una armonía en el trabajo. ¿Cómo hacer, y este programa, cómo enseña esas estrategias para prevenir justamente la violencia política en estos entornos? Sí, es cierto. Hay una tendencia en el mundo a la polarización, ¿no? Que no solamente en Colombia, sino, como usted muy bien lo señala, en el mundo. Entonces, sobre eso la psicología política también hay trabajos interesantes. Nosotros actualmente estamos investigando, estamos desarrollando investigaciones ahí en la Universidad Externado de Colombia sobre polarización, porque entendemos, como usted muy bien lo señala, que es un problema muy tangencial, muy claro, muy fehaciente que hay en el mundo y que hay que buscar fórmulas para despolarizar a la gente, ¿no? Entonces, ahí nosotros venimos trabajando con unas investigaciones que han hecho los psicólogos políticos israelitas, que han desarrollado estrategias fundamentadas en la paradoja, estrategias paradójicas, que permiten despolarizar las sociedades. Nosotros estamos trabajando, estamos comenzando a trabajar investigaciones de psicología política en nuestra universidad en esa perspectiva. Eso es un aporte muy concreto de la psicología política, ¿no es cierto?, a la paz en el mundo, en el sentido de buscar despolarizar sociedades altamente polarizadas, sociedades que cada vez se polarizan más, como usted muy bien lo señala. Y brevemente, ¿cómo funciona esa despolarización desde la paradoja? Son estrategias fundamentadas en la consulta psicológica clínica. Es que varias de esas estrategias que tienen aplicación en la política se derivan de la consulta psicológica clínica. Entonces, en la consulta psicológica clínica, los psicólogos utilizan estrategias de paradoja para quitarle pensamientos muy extremos a los pacientes, extremados a los pacientes, para desestremar el pensamiento de algunos pacientes. Y funciona muy bien en la psicología clínica. Entonces, eso se ha trasladado a la psicología política y está funcionando muy bien. Los estudios que han hecho los judíos, los psicólogos políticos israelitas sobre eso, muestran magníficos resultados. Pues muy interesante. Claro, es que precisamente lo que buscamos también nosotros es extractar todas esas experiencias de la psicología clínica en el mundo y implementarlas también en la dinámica política. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto en el programa que para desprejuiciar sectores de la población muy prejuiciados respecto de otros sectores, por ejemplo, el prejuicio que pueden tener algunos sectores de la población colombiana respecto de los desmovilizados, porque hay unos prejuicios a veces muy fuertes respecto de los movilizados, hemos propuesto una estrategia que es derivada de la psicología clínica, de la consulta del psicólogo clínicamente hablando con el paciente, que es la de sensibilización sistemática. Y hemos propuesto que esa estrategia derivada de la psicología clínica e implementada en el campo político de sensibilización sistemática puede generar unas estrategias interesantes para quitarle los prejuicios, para desensibilizar esos prejuicios tan fuertes que tienen sectores de la población o que pueden tener algunos sectores de la población colombiana respecto de personas como los desmovilizados. Vaya punto interesante. Sí, claro. Doctor, hay un rol muy importante en la política moderna y es el rol de las redes sociales. Cada día vemos más políticos que han construido su figura, que han construido su discurso netamente orientado a las redes sociales, y eso los ha traído aquí al Parlamento, y no solamente en el Congreso, en todo el mundo vemos casos de éxito de este tipo de comunicación. Entonces, ¿cuál es la relación entre las redes sociales y el activismo político y cómo entran a jugar allí las estrategias psicopolíticas? Bueno, las redes sociales son algo que es inevitable, ya es una realidad inevitable, inexorable, y en la política es inexorable,
Cada vez tiene más fuerza las redes sociales, ¿no es cierto?, en la política. Indudablemente es una realidad que no se puede negar. Entonces, lo que hay es que entender que eso forma parte de la realidad política y darle la importancia capital que tiene en estos momentos en el mundo dentro de la dinámica del comportamiento político, porque son un recurso fundamental, son un recurso para movilizar a la gente, un recurso para politizar a la gente, un recurso para lograr que la gente obtenga ciertos logros políticos. De eso uno no se puede abstraer de eso porque estaría por fuera de la realidad. Entonces nosotros también tenemos, lógicamente, dentro de los seminarios de psicología política, tenemos unas unidades específicamente dedicadas a las redes sociales, desde la perspectiva de la psicología política, por supuesto. Hablemos un poco de los docentes, de los profesionales que están allí enseñando estas estrategias psicopolíticas. ¿Cuál es ese cuerpo docente que compone este programa? Correcto, sí. Nosotros tenemos ahí, primero que todo, un grupo de psicólogos políticos fuerte ahí, que es de lo mejor que tiene el país realmente en psicología política. Los tenemos ahí, gente que tiene mucha experiencia en psicología política, que ha hecho investigación permanente en psicología política, que ha producido publicaciones en journals importantes en el mundo, en el terreno de la psicología política. Los tenemos de profesores ahí con nosotros. Eso es una garantía de la calidad del programa, porque nosotros creemos que la calidad del programa en buena parte depende de la calidad de los profesores. Claro. Eso es fundamental. Además de eso, tenemos también algunos politólogos que trabajan lo que es la democracia y paz, básicamente, ¿no es cierto? Básicamente. Y pues otros profesores de planta de la universidad y de la facultad que nos colaboran en toda la parte investigativa y de estrategias y todo eso. Pero aparte de usted, ¿algunos nombres puntuales de estos profesores? Ah, sí, está el doctor Mauricio Aponte, que es un gran investigador, profesor importantísimo de la Universidad Externado de Colombia. Tenemos al doctor Wilson López, que es una autoridad internacional reconocida en psicología política. Tenemos al doctor Gaviria, que es otra autoridad muy importante en psicología política en Colombia. Tenemos al doctor Valencia, que es experto en opinión pública, una persona que tiene una gran experticia en opinión pública. Tenemos la decana de la Facultad de Comunicación Social, que es profesora nuestra, es súper experta en medios de comunicación, nos dicta el seminario, nos dicta la unidad, el módulo de medios de comunicación. Y tenemos un cuerpo de profesores realmente muy serio, muy riguroso, muy capaz, muy estricto, que lo podemos mostrar y lo podemos presentar como garantía fundamental de la calidad de nuestro programa. Doctor Marco Antonio, antes de finalizar la entrevista, quiero que le dé un mensaje aquí a esta cámara a todas estas personas que vieron esta entrevista y están interesados en estudiar este programa. Excelente, pues el mensaje es a que se integren a nuestro programa, a que se inscriban en nuestro programa. Estamos ya, comenzamos la próxima corte el 11 de julio, así que son bienvenidos los antropólogos, los psicólogos, los filósofos, los historiadores, los economistas, los internacionalistas, bienvenidos a nuestro programa, porque aquí tratamos de formar personas que tengan experticia en estrategias psicopolíticas y siempre al beneficio de la democracia y la paz en Colombia y en el mundo. Bienvenidos. Profesor Marco, ¿cuáles son las redes sociales de la universidad y dónde puede conseguir más información la gente que esté interesada en tomar esta especialización? Perfecto, nuestro programa depende de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado. Evidentemente, entonces, la manera más funcional es consultar la página web de la universidad, buscar la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, posgrados, ahí encuentra la especialización nuestra en la página web de la Universidad Externado de Colombia, y ahí encuentran toda la información, ¿sí?, sobre el programa, cuerpo de profesores, trayectoria de los profesores, la propuesta curricular, el pensum, la duración, los horarios, etcétera. Así que pues ahí los invito a que consulten la página web de la universidad y la página web de nuestro programa en la Universidad Externado de Colombia. Bueno, Marco Antonio, pues muchas gracias por tu presencia aquí en Congreso y Sociedad. Realmente creemos que
es un programa que aporta mucho valor, sobre todo en estas instituciones que Ciertamente. requieren de conocer este Así tipo de es. estrategias. Una pregunta que se me escapó, ¿hay algún senador, algún representante a la Cámara o algún político que haya ya tomado este programa? No hay todavía ningún senador ni representante que haya tomado el programa y los invitamos a que tomen el programa. Bienvenidos todos los senadores, todos los representantes a la Cámara, bienvenido el Congreso a que trabajemos en mancomunidad con nosotros, ¿no? Bienvenidos a este aporte en beneficio de la democracia colombiana y de la paz colombiana. Bueno, y desde aquí también podemos aportar a los alumnos que nos traigan para que hagan sus ejercicios acá. Excelente, muy amable, muy generosa su ofrecimiento. Bueno, con todo gusto. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.